Muy buenas tardes, muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Les continúe bendiciendo en gran manera todos sus caminos. Hoy les voy a invitar a que compartamos la palabra en el libro de Daniel, capítulo 6, y vamos a estar mirando una de las conclusiones a las cuales el Señor nos llevó en el tiempo de ayuno y oración que se estuvo convocando el pasado sábado y el pasado domingo, hace 8 días. Se convocó el ayuno de sábado a domingo. Vamos a mirar una de esas conclusiones importantes a las cuales el Señor nos llevó en medio de ese ayuno, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de oración que fue muy especial y donde Dios respondió. Hoy queremos a través de esta predicación responder a una de esas tantas conclusiones. Dice Daniel capítulo 6, versículo 1, dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron el motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Ok, vamos ahora al versículo 9. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a su Dios. Ok, le invito a que cierre sus ojos y le pida al Señor de que nos ministre y nos bendiga a través de esta palabra en esta tarde. Padre Celestial, gracias te doy por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú haces, Dios del cielo. Yo te doy gracias por esta palabra de la cual en este momento, Señor, me dispongo a ser transmisor, Señor amado, porque simplemente sé que esta palabra viene desde el cielo, viene desde el reino, Señor, para cada uno de los hijos tuyos, para cada uno de nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial, y te pedimos que seas tú, pues, abriendo nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, para que sepamos, Dios del cielo, qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú quieres cambiar en nosotros. Haznos más como tú, en Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer como Iglesia de Cristo es, bueno, ¿qué papel cumplimos como Iglesia en medio de todas estas circunstancias y todas esas dificultades que se están presentando? ¿Cuál es la Iglesia que va a presentar soluciones? ¿Cuál es la Iglesia que va a presentar, ideas para este gobierno? Porque estoy seguro que en estos últimos tiempos como Iglesia tenemos un papel fundamental, un papel importantísimo dentro de todo esto. Y yo quiero empezar esta predicación de atrás hacia adelante. ¿Por qué digo de atrás hacia adelante? Porque ahí en el Daniel capítulo 6, en el versículo 13 dice, entonces ellos respondieron, hablando de los sátrapas que acusaron a Daniel. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá. Mire, a mí no me sorprende que estas personas hayan querido atacar a Daniel. A mí no me sorprende que estas personas hayan querido difamar, hablar mal de Daniel. A mí lo que me sorprende es de que ellos digan que un deportado de Judá, o sea, un esclavo en Babilonia, sea el que esté causando tanto revuelo, tanta dificultad y tanta problemática. Es un esclavo el que está haciendo mover la aguja de las emociones allí en Babilonia. Es un esclavo el que está trayendo soluciones también a la nación. O sea que en realidad no depende de nuestro estatus, no depende de nuestra condición social,
depende de nuestra relación con Dios el hecho de que podamos traer o no soluciones a un país. Nosotros estamos como iglesia en capacidad de traer soluciones a este país. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nosotros, una iglesia que ha sido despreciada, una iglesia que ha sido tal vez perseguida, una iglesia que ha sido atacada en diversidad de formas, cómo podemos traer soluciones a una nación? Entonces, es allí donde encontramos a Daniel capítulo 6. Los primeros 2 versículos de Daniel capítulo 6 hablan de un Dios soberano. Y digo un Dios soberano porque los primeros 2 versículos me hablan de cómo Dios interviene en la política de una nación. Escuche eso. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Cuando hablamos de sátrapas estamos hablando de alcaldes, de lo que conocemos nosotros en nuestro contexto colombiano como los alcaldes. Pero también los alcaldes eran para que reinaran en cada una de las regiones y eran 120. Pero también a esos alcaldes le colocó 3 gobernadores, que son los que llama acá funcionarios. Pero algo normal. Cualquier gobierno necesita equipo, necesita apoyo, necesita entonces personas, alcaldes, gobernadores que gobiernen en cada una de esas áreas. Esta parte me parece bastante normal. En cualquier gobierno hay necesidad de estructuras. La pregunta es, ¿qué papel entonces debe jugar la iglesia en todas esas estructuras, en todas esas áreas y todas esas cosas? Porque la historia real de la iglesia no empieza en el versículo 2, donde dice, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Hasta ahí simplemente está mencionando. Uno de estos 3 funcionarios era Daniel. La historia real de la iglesia empieza en el versículo 3. El papel importante, la función importante de la iglesia empieza en el versículo 3. El verso 3 dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él espíritu extraordinario. Ahí empieza a definirse un poco más cuál es el papel de la iglesia, a dónde queremos llegar. Nos damos cuenta de que definitivamente es normal hoy en día tener dirigentes con temor de Dios, dirigentes políticos con temor de Dios. Sí, ya se ha visto y se sigue viendo en este momento en muchos municipios, en muchos lugares, personas en altos cargos del gobierno, en altos cargos de la política, creyentes. Ahora tenemos curules dentro del Senado, dentro de tantas casas de gobierno que existen acá en Colombia. Bien, tenemos participación en medio de las votaciones y exactamente por eso tenemos la oportunidad de escoger ciertos gobernantes. Pero lo verdaderamente importante es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Para qué tenemos esos líderes políticos con temor de Dios en el gobierno? ¿Para qué? No es cómo llegaron allá, ya sabemos cómo, sino para qué, cuál es el fin. Y entonces cuando respondemos a esa pregunta, nos damos cuenta que llegar allá no es el fin, es el medio a través del cual Dios se va a glorificar. Montar un senador, montar un congresista cristiano con temor de Dios no es el fin. Muchas iglesias piensan, ya lo logramos, lo tenemos. Ese es el medio a través del cual Dios va a hacer cosas grandes. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió que lo montáramos en ese lugar? Tener un alcalde cristiano es el principio. La pregunta que como iglesia nos tenemos que hacer es ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué Dios montó una persona con temor de Dios allí? Entonces, en primer lugar, lo que hizo Daniel acá es mostrar una fidelidad. ¿Y una fidelidad a qué? Fidelidad con lo que soy. Y digo que con lo que soy porque dice que Daniel se hizo notar dentro de todos estos gobernadores, dentro de todos estos sátrapas. Se hizo indispensable. La nueva versión internacional traduce ese texto, versículo 3, dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente
de todo el reino. Escuche eso. El rey está inventando un nuevo puesto, un nuevo cargo, porque Daniel se hizo notar. Debido a las cualidades de Daniel, el rey pensó en crear un nuevo cargo que no existía. Daniel no estaba diciendo, yo voy a ser el sucesor de... Daniel está así exigiendo aquí del rey, le está exigiendo, le está obligando al rey a que invente un nuevo cargo. ¿Por qué? Por su excelente forma de actuar, por su excelente forma de administrar. Según la Nueva Versión Internacional dice, por sus extraordinarias, cualidades administrativas. Por eso el rey tuvo que pensar, ¿ahora qué hago con este excelente hombre? ¿Dónde lo coloco? ¿Cómo lo aprovecho más? A eso estamos llamados. Eso es una fidelidad con lo que Dios nos ha enseñado. Es una fidelidad con lo que yo soy, una fidelidad con los conocimientos que Dios me ha entregado. Cómo los desarrollo, cómo los pongo por obra, cómo los pongo al servicio de la sociedad, cómo soy el mejor en lo que Dios me ha enseñado. La primera forma en que Daniel se convirtió en un ente proveedor de ideas y de soluciones para su nación es cuando Daniel fue fiel con lo que Dios le había entregado, los conocimientos, con lo que él ya era, con su sabiduría, con su entendimiento. Y dice entonces que, perdón, la Biblia habla de que Daniel, ahí en el versículo 3, la Biblia habla, dice que entre los cuales, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. La Biblia habla de que en Daniel había un espíritu, o sea, un ruaj, es la palabra en hebreo, un ruaj extraordinario. Esa palabra ruaj, para algunas personas podrían decir, sí, ese espíritu extraordinario es el espíritu de Dios que habitaba en él. Bueno, en realidad esa palabra ruaj significa espíritu, significa viento. Significa entonces eso, espíritu, viento. Se menciona 10 veces en el libro de Daniel. De esas 10 veces, 7 veces la menciona Daniel, el libro de Daniel, para decir que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Describían los magos, describían los gobernantes, describían todas estas personas sabias de Babilonia, describían a Daniel como un hombre que tenía el espíritu de los dioses santos. En realidad ellos nos estaban refiriendo al espíritu de Dios. Eso lo vemos en Daniel capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 18. En Daniel capítulo 5, versículos 11 y 12 y 14. Y en Daniel capítulo 6, versículo 3. Describe ese mismo espíritu como el espíritu de cualquier dios pagano. Entonces, en realidad, me da la impresión de que no está hablando del espíritu de Dios. Está hablando del espíritu que él tenía, del ánimo. Porque también otras 2 veces repite esa misma palabra, espíritu, viento, para hablar del viento común. Dentro de las mismas visiones de Daniel y dentro del mismo papel que Daniel cumplía. En Daniel capítulo 2, versículo 35 y en el capítulo 7, versículo 2. Leamos capítulo 7, versículo 2, dice, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Aquí está hablando del viento del cielo, los 4 vientos del cielo. Y está utilizando la misma palabra, ruaj. Lo que trato de darle a entender es de que no estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu con que Daniel hacía todas las cosas. El Espíritu extraordinario con el que Daniel se animaba para realizar cualquier labor. Ese es el Espíritu que menciona acá. Y también una vez en Daniel capítulo 7, versículo 15, dice la palabra, a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Cuando dice se angustió dentro de mí el espíritu, está diciendo se turbó, se turbó. Yo sé que el espíritu de Dios lo podemos entristecer. Lo que también sé es que no lo podemos turbar.
El Espíritu de Dios no puede ser turbado, no puede ser confundido. Y aquí la palabra turbar es confundir. El Espíritu de Dios no es confundido, créame. Entonces, cuando habla el versículo 3, el capítulo 6, versículo 3, que en Daniel había un espíritu extraordinario, un ruaj extraordinario, no se está refiriendo al Espíritu de Dios. En realidad se está refiriendo al espíritu con que Daniel hacía todas las cosas. El ánimo que le colocaba, las ganas que le colocaba a todas las cosas. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Entonces, primer característica de Daniel, fidelidad con las características que Dios le había dado. Fidelidad con el conocimiento. Si Dios te dio algo, si Dios te entregó algo, ¿tú por qué lo haces con desánimo? Si Dios te dio una bendición, ¿tú por qué la recibes con desánimo? Si Dios te dio un conocimiento, ¿tú por qué no lo pones con alegría, con gozo, con espíritu alegre al servicio de la obra de Dios, a lo que Dios te está mandando a hacer? Esa es la primera característica. Infiel es aquel que teniendo bendiciones de parte de Dios, las recibe de mala gana, las recibe con pereza, no las utiliza para la honra y gloria de Dios. Daniel lo hizo y por eso se convirtió en una persona sobresaliente y tuvo la oportunidad de ofrecer soluciones a una nación que no conocía de Dios. Nosotros estamos llamados a ofrecer soluciones a una nación que no conoce de Dios y para eso lo primero que tenemos que tener es espíritu. Conforme a lo que Dios te ha dado, colócale ese espíritu, esas ganas, esos deseos de servir, esos deseos de hacerlo, ser el mejor en todo lo que hagas. Ok, en segundo lugar, vamos a ver también la fidelidad con el propósito. ¿Por qué? La fidelidad con el propósito de Dios. Porque dice el versículo 3 que Daniel sobresalió, ¿verdad? Porque había ese espíritu. Pero resulta que el versículo 4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Mire, una cosa clara que tenemos aquí es que mientras exista una iglesia con espíritu extraordinario, mientras exista una iglesia, y escúcheme bien esto, es una de las frases que quisiera que quedara guardada en su corazón. Mientras exista una iglesia con un espíritu extraordinario, siempre existirá persecución y envidia. En otras palabras, mientras exista una iglesia conforme al versículo 3, siempre va a haber un versículo 4 que me habla de persecución contra esa iglesia. Mientras la iglesia le sirva a Dios con ganas, con entusiasmo, mientras la iglesia sea fiel a lo que Dios le dio, siempre va a haber persecución, siempre va a haber envidia, siempre va a haber algo. Entonces, si yo tengo en cuenta esa premisa de que siempre va a haber persecución, la meta de mi vida tiene que cambiar. El enfoque de mi vida tiene que ser transformado. ¿Y por qué transformado? Porque entonces la meta ya no es estar protegidos, ya no es estar guardados, no es que nos pase nada. Al fin y al cabo, siempre nos va a pasar algo. Siempre va a haber persecución, porque estamos haciendo las cosas bien hechas, porque estamos haciendo lo que Dios nos está mandando y con un espíritu extraordinario. Entonces la persecución va a venir. Entonces la iglesia ya deja de orar porque, Señor, no que yo no sea perseguido. No haga nada y verá que nadie lo persigue. Si no hacemos nada, nadie nos persigue. Pero cuando hacemos algo, vamos a tener persecución. La meta no es que no seamos perseguidos. La meta es que se termine diciendo de la iglesia lo que se decía de Daniel. Y quiero leer ese versículo 4 completo. Dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. Escuche esto, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Mi meta como iglesia tiene que ser que se diga de mí. Mi meta como cristiano tiene que ser que se diga de mí lo que se decía de Daniel. Mi meta no puede ser no ser perseguido. Mi meta tiene que ser que en medio de la persecución alguien pueda decir de mí, no, por cuanto Él es fiel y ninguna negligencia ni corrupción pudimos hallar en Él. ¡Wow! Cuando el mundo tenga
esas palabras para expresarse de la iglesia. Ya la iglesia está ofreciendo soluciones a este mundo. Ya la iglesia está diciendo nosotros podemos guiarles. Somos dignos, somos aptos para poder guiar a otros, para poder enseñar a otros, para poder dirigir, para darle claridad y dirección a otros. La meta tiene que ser esa. Ahora la palabra fiel, allí en ese versículo 4, en la parte final, me encanta porque la palabra fiel es la palabra amán en el hebreo, la palabra amán. Amán significa fiel, significa confiable, significa seguro. Es una persona que ofrece seguridad. Pero Amán era el nombre del oficial que estaba a cargo del templo, el oficial principal que estaba a cargo del templo en la época de David. En la época de David es donde ese templo más gloria tuvo, porque aunque el templo grande y famoso fue el que construyó Salomón, el templo donde más se adoró de una forma sincera y de corazón fue en la época de David. Un templo tal vez pequeño, un templo mucho más pequeño que el de Salomón, pero lleno de adoración, lleno de alabanza, lleno de una exaltación a Dios. Y David, que era un exaltador por excelencia, que era un adorador por excelencia, escoge para su templo a un hombre llamado Amán, o sea, fiel. Era el que estaba a cargo de todo el templo. ¿Qué mejor nombre? Pero ¿cómo fue escogido Amán? ¿Cómo fue formado Amán para que lleve ese nombre? Fiel, seguro, confiable. Resulta que Amán venía de la descendencia de Coré, de los hijos de Coré. Fueron los hijos de Coré los que se rebelaron en contra de Moisés en el desierto. Y fue a los hijos de Coré a los que se abrió la tierra y se los tragó por haberse rebelado en contra de Moisés. De esa descendencia formada en medio de un pasado corrupto, sí, de esa descendencia sale un hombre fiel, un hombre confiable, un hombre en el cual se puede tener seguridad. Me da a entender la palabra que esa fidelidad que me habla el versículo 4 es ganada en medio de una generación corrupta, en medio de un pasado. Mira, me da a entender que la fidelidad que tú puedes tener por el propósito, por la obra de Dios, por lo que Dios te está llamando a hacer, no depende de las circunstancias, no depende de tu pasado, no depende de las raíces que tú traes atrás. Tú puedes, si estás capacitado en el nombre de Jesús para serle fiel a su propósito. Y Dios lo que está buscando en esta generación y en esta nación es hombres fieles a su propósito. Fieles que se mantengan firmes allí, que sean seguros. No importa cuál fue tu pasado. No importa quiénes fueron tus padres. No importa quiénes fueron los que te formaron. No importa que si fuiste formado en medio de, no sé, tuviste padre, tal vez no lo tuviste. En medio de tal vez de abusos psicológicos, abusos sexuales, abusos verbales. Dios dice, todas las cosas son hechas nuevas y tu fidelidad al propósito que yo te estoy dando no depende de ello, solamente que tú tengas la disposición. Entonces aquí tenemos dos características importantísimas de Daniel. Una de ellas, fidelidad a lo que Dios le dio, a los talentos, a las bendiciones que Dios le dio, a la sabiduría. Pero la segunda es fidelidad al propósito de Dios, a lo que Dios se proponía hacer con él. Cuando todos estos sátrapas y gobernantes vieron esa fidelidad, dijeron, no tenemos nada de qué acusarle. Estamos totalmente sin herramientas para poderle acusar. No tenemos con qué atacarlo, no tenemos con qué. Ahora lo contrario a ese Amán, a ese fiel, es la palabra shalut, que también la menciona ahí. Dice en ese versículo 4, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia, es la palabra shalut. La palabra shalut significa blasfemia, negligente, sin obstáculos. O sea, una persona que no tiene obstáculos para hacer nada en la vida, no tiene temor de Dios, no tiene
nada que le impida hacer absolutamente nada. Entonces es una persona que sin problema alguno puede pecar y no tiene una mentalidad de pecador ni de dolor. Ok, entonces, cuando pienso que Dios, cuando conozco la vida de Daniel y cuando veo esa vida de Daniel, yo puedo decir, con estas dos características, Daniel tendría para ser el rey del mundo, ser el segundo después del rey y poder gobernar de una forma espectacular. Obviamente ahí vienen los problemas, pero de Daniel aprendo que cuando yo pienso que Dios me bendecirá, que Dios bendecirá tu empresa, que Dios bendecirá tu casa, cuando pienso que Dios bendecirá tu lugar de trabajo, solo por el hecho de que yo estoy allí. Muchas personas pensamos de esa manera, solamente por el hecho de que yo esté en esta empresa va a ser bendecida. Dios me muestra que hay 120 sátrapas y que hay dos gobernantes más, que están impidiendo que esa empresa reciba la bendición. ¿Me explico? Muchas personas pensamos que solamente por el hecho de que nosotros estemos ahí con un espíritu extraordinario, y también con una fidelidad al propósito de Dios, Dios ya tiene que bendecir la empresa. Dios ya tiene que bendecir mi familia. Dios ya tiene que bendecirnos y punto. Tiene que bendecir el pueblo. Tiene que bendecir el lugar donde yo esté. Y cuando yo pienso de esa manera, lo único que yo veo que Dios me dice es, sí, tú estás ahí, tú eres fiel, tienes un espíritu extraordinario. Tú tienes una fidelidad por el propósito y sabes para dónde vas. Pero también hay 120 más que están haciendo todo lo contrario. ¿Cómo me estás pidiendo tú que yo bendiga ese lugar donde hay 120 personas blasfemando el nombre de Cristo y hablando mal en contra de la presencia y la palabra de Dios? Entonces, cuando yo veo eso, me doy cuenta de que definitivamente hay que vencer la maldad. No es suficiente con que tú tengas el espíritu. Hay que derribar al enemigo. Y el enemigo no se derriba con un espíritu extraordinario, o sea, con muchas ganas, con mucho ánimo que tú le pongas a la situación. El enemigo no se derriba con una fidelidad al propósito que Dios nos ha dado y permanecer ahí fiel, fiel, fiel. El enemigo se derriba con la tercera característica de la fidelidad de Daniel, que es, podríamos decir, la más importante, y sin la cual las otras dos no funcionan. Resulta que conocemos la historia del versículo 5 en adelante, que estos hombres hablan con el rey y le dicen que haga un edicto que durante los próximos 30 días, por favor, nadie pueda adorar, nadie pueda cantar a ningún dios que no sea a él, al rey como tal, durante 30 días. Eso necesitaban los sátrapas para destruir, para ver y que quedara evidente la fidelidad de Daniel. 30 días. Entonces le piden al rey que saque ese edicto y que lo firme, y el rey firma el edicto de que durante 30 días nadie podía adorar sino solamente a él. Obviamente llega un momento en la vida en que las reglas, las leyes se te ponen en el camino de tu vida espiritual. Hay una cantidad de momentos donde las cosas cambian y te ponen a escoger, te llevan contra la pared y tienes que escoger si servirle a los hombres o servirle a Dios. Es muy fácil cuando los hombres te dan ánimo. Dice el versículo 10 que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Qué hizo Daniel en medio de la persecución, del ataque, en medio del edicto del rey que iba en contra de sus principios espirituales?
pasó, quebrantó el edicto del rey, porque su fe, porque su fidelidad era inquebrantable. Su fidelidad por el rey se podía quebrantar. Su fidelidad por Dios, no. Era inquebrantable. Y eso es lo que hizo que una nación cambiara. No fue la fidelidad a lo que él tenía, a sus talentos. No fue la fidelidad a sus propósitos, a las metas que Dios le ha colocado. Era la fidelidad a los principios divinos, la fidelidad a Dios, lo que marcó la diferencia. Qué grato es cuando nuestros superiores, decíamos ahorita, qué grato es cuando nuestros superiores nos animan, nos alientan, nos felicitan por ser creyentes e inclusive nos apoyan para que lo sigamos siendo. Cuando nos dicen, qué bueno tenerlo hasta aquí en la empresa, qué bueno que usted sea cristiano, una persona de confianza, bien. Y tú te animas porque, ay, mi patrón me está animando, mi patrón está creyendo en Dios, mi patrón me está valorando porque yo creo en Dios. Déjeme decirle una cosa, querido hermano. Su patrón tal vez no conozca de Dios. Sus vecinos que lo valoran a usted porque ser creyente, ellos no conocen de Dios y no van a tener problema alguno en colocar esa fidelidad que usted tiene a Dios al mismo nivel de la conveniencia. Mientras les convenga que usted sea fiel a Dios, ellos van a estar de su lado. Cuando esa fidelidad se convierte en un factor que va en contra de sus principios, de sus conveniencias, usted se convierte en el enemigo. Y es ahí donde usted tiene que tomar una decisión, si le sirve a Dios o si le sirve al hombre. Si definitivamente usted quiere ser fiel a Dios. Ellos van por la conveniencia. ¿Usted por qué va? Y es ahí donde entonces la fidelidad a Dios en medio de todas las circunstancias es la que va a marcar la diferencia. Preguntamos al principio, ¿cómo es que unos esclavos como Daniel, cómo es que una iglesia que ha sido despreciada durante generaciones, cómo es que un pueblo que no ha sido tenido en cuenta muchas veces, aún en un gobierno de inclusión, como se hace llamar, cómo es que nosotros somos los que vamos a ofrecer soluciones para el mundo? Cuando tu fidelidad a Dios va por encima de cualquier cosa. Cuando estás dispuesto a permanecer en esa fidelidad a Dios. Cuando la iglesia se para firme, cuando la iglesia, no importa las circunstancias, permanece allí, se levanta. Entonces, claro, obviamente esto hace que estos sátrapas se ponen de acuerdo. Estos hombres, dice que de común acuerdo, dice el versículo 11. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Era obvio, ellos sabían que la fidelidad a Dios era impresionante. Sin embargo, ¿por qué Dios utiliza todo esto y por qué Dios permite que Daniel pase por lo que tenía que pasar, por el foso de los leones? Era necesario que este rey, que colocaba la fidelidad extraordinaria de Daniel, y este rey, que conocía la fidelidad al propósito que Daniel tenía, pero colocaba esas dos fidelidades al mismo nivel de una conveniencia, al mismo nivel de lo que me gusta y lo que no me gusta, conociera la fidelidad que Daniel tenía a Dios, la firmeza que este hombre tenía a Dios. ¿Para qué? Para que realmente este rey conociera a Dios. No solamente la fidelidad de un hombre. Hay cantidades de personas que conocen a la iglesia, que conocen que la iglesia tiene buenos principios. Y tal vez en los municipios donde estamos, en Belmira, en Entre Ríos, en San Pedro, o en la iglesia que tú te congregues en Medellín, no sé, en el lugar donde tú estés, tal vez tú eres reconocido como una persona de muy buen ánimo, una excelente persona. Ay, no, es que como es de buena cristiana, mire, como colabora y como es de bien. Eso no quiere decir que las personas conozcan a Dios. Eso no quiere decir que las personas estén interesadas en conocer a tu Dios.
Pero también conocen que cuando tú tienes un propósito en mente, ay no, qué tan berraquita, qué tan berraquito, qué tan buena es que cuando se proponen algo y mire, Dios lo ayuda. Eso no quiere decir que la gente se esté convirtiendo y esté siguiendo a Dios, esté queriendo conocer a Dios. Pero cuando tú, en medio de las circunstancias, en medio de la presión, en medio de la opresión, en medio de la angustia, en medio de los mandatos que quebrantan tus principios espirituales, permaneces fiel a Dios, permaneces firme en lo que Dios te está diciendo, tú ahí sí estás mostrando a un Dios verdadero. Y ahí la gente sí tiene que entender, es que es mucho más que colocar a Dios al mismo nivel de una conveniencia, es mucho más que colocar a un Dios, a mi Dios, colocarlo al mismo nivel de lo que me gusta o lo que no me gusta. Ahí es donde la gente va a conocer a Dios y ahí es donde nosotros, como iglesia cristiana y como pueblo de Dios, vamos a ofrecer soluciones a una nación que está en conflicto. Cuando ellos conozcan nuestra fidelidad a Dios. Es mucha la gente que se arrima a ti hoy y te pide que ores por ella, porque saben que eres una persona fiel a Dios. Eso no quiere decir que la gente se esté convirtiendo. La gente necesita conocer al Dios de Israel. Y por eso Dios permite que Daniel pase por una situación de estas. Por eso Dios permite que Daniel tenga que vivir hasta el final esta situación, ser echado al foso de los leones. Pero mire, quiero terminar con esto, versículo 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y escuche las palabras con las que el rey permite que echen a Daniel en el foso. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. El rey sabía que Daniel servía a Dios con perseverancia, con fidelidad, pero el rey no conocía a Dios. ¿Cuándo conoció el rey a Dios? Cuando esa perseverancia se materializó, cuando esa fidelidad se mostró. Y en el versículo 22, cuando ya Daniel sale al otro día, cuando el rey va a buscar a Daniel y a sacarlo del foso, dice: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Pero escuche un momento el versículo 20, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Es ahí en ese momento donde podemos decir que el rey conoció a Dios por la fidelidad de un hombre, no a sus principios solamente, no a sus propósitos, sino a Dios. Porque el rey acaba de ver a un hombre que se atreve a mostrárselo. Iglesia, el mundo, nuestros gobernantes están esperando respuestas de parte de nosotros. Nosotros tenemos la respuesta. Y nos conocen como iglesias muy entusiastas para adorar, para cantar, para hacer actividades. Sí. Nos conocen también como iglesias que somos fieles a los propósitos. Nuestro propósito es congregarnos, crecer, hablar de la palabra de Dios. Sí. Pero el mundo necesita una respuesta más práctica. Y esa respuesta la van a obtener cuando te vean a ti en medio de la persecución, cuando te vean a ti en medio de las circunstancias difíciles, siendo fiel a Dios. Ahí el mundo entero va a entender: Dios existe y es galardonador de los que le perseveran, de los que le siguen. Dios honra a los que le honran. Y es ahí donde el mundo entero va a terminar diciendo: ¿qué tiene esa iglesia? Yo quiero conocer, yo me quiero acercar, yo quiero conocer a ese Dios por la fidelidad que la iglesia tiene. Yo le quiero invitar a que usted analice y piense en estos tres tipos de fidelidad.
un espíritu extraordinario, porque eso es fidelidad a lo que Dios nos ha dado, a los dones. Una fidelidad a los propósitos que Dios ha tenido para con nosotros. Sí, si Dios nos tiene acá con un propósito, ahí permanecemos. Pero en especial una fidelidad a Dios por encima de toda circunstancia. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que nos va a hacer impactar en medio de este mundo. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y a que usted ore a Dios. Hable con Dios y le diga: Señor, gracias porque tu fidelidad allí en la cruz del Calvario me enseña a mí a ser fiel. Me invita a mí a ser fiel como tú lo fuiste. Fiel hasta el final, hasta el último momento. Gracias, Señor amado, porque por tu fidelidad el mundo entero conoció la salvación. El mundo conoció tu fidelidad al propósito cuando llegaste aquí a la tierra y caminaste por ella. Fidelidad a un propósito. El mundo conoció la fidelidad a lo que el Padre te había entregado. Cuando venías y utilizabas todos esos dones y esos talentos que tú tenías, Señor amado, para sanar, para restaurar, para bendecir y hacer milagros. Pero el mundo conoció la fidelidad al Padre cuando tú moriste en una cruz del Calvario. Y hasta el último minuto, hasta las últimas circunstancias, las circunstancias más difíciles, sufriste la cruz y fuiste fiel. Y por eso hoy en día es que el mundo entero conoce al Padre. Y por eso es que el mundo entero hoy en día tiene la posibilidad de llegar a la presencia de Dios. Yo hoy te pido, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel como tú lo fuiste. Yo quiero aprender de esa fidelidad. Señor amado, no quiero ser fiel solamente a mí mismo. Ya me cansé de vivir para mí. Yo quiero ser fiel a ti, para que el mundo te conozca, para que el mundo en medio de las circunstancias y en medio del hambre que está viviendo, te conozca, porque yo le puedo enseñar que en medio del hambre Dios es mi proveedor y hasta el último momento me voy a negar a cualquier entrada, a cualquier cosa, porque si no va conforme a tus parámetros, si no va conforme a tus principios, no me sirve. Mi fidelidad a Dios va por encima de todo. Mi fidelidad a tu gloria va por encima de cualquier cosa. Señor, yo te quiero suplicar, hazme fiel en estos tiempos de dificultad. Ayúdame a enseñarle al mundo que la solución está en permanecer en ti. Y que tú, Señor, eres galardonador de tus seguidores, de tus siervos, bendito Dios. Yo te doy gracias, Padre Celestial, encomiendo a todos estos siervos tuyos que hoy quieren ser fieles a tu palabra, que hoy quieren seguir en tu presencia. Los encomiendo delante de tu presencia, Dios del cielo, y te quiero suplicar, ayúdanos a serte fiel hasta la muerte. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Que pasen una feliz noche.